En la entrevista de Curul 85 nos acompaña Daniel Olmedo, secretario del Centro de Estudios Jurídicos, a quien le doy las gracias por estar en este espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Daniel, estamos cerca ya del cierre del año y con esto quisiéramos hacer un recuento de aquellas leyes o aprobaciones que la Asamblea Legislativa ha hecho con respecto a las libertades políticas. Y si hay algunas leyes o aprobaciones de la Asamblea Legislativa, pueden ser reformas también, que de alguna manera beneficien o al contrario también puedan perjudicar las libertades políticas de los ciudadanos. Sí. Bueno, yo creo que el gran tema parlamentario del 2018 fue la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del 80% de la Sala de lo Constitucional, de 4 de sus 5 magistrados. Entonces creo que eso es como lo que priva en lo malo y en lo poco bueno que hubo también. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la parte mala del tema de la elección de magistrados? Bueno, primero, ¿por qué es importante ese tema para las libertades políticas? Y es particularmente porque parte del sistema republicano está basado fundamentalmente en la separación de poderes, el control interorgánico. Entonces, siendo la Sala de lo Constitucional el tribunal que va a controlar los demás órganos protegiendo la Constitución, era sumamente determinante que estuviera conformada y que estuviera conformada bien, con magistrados capaces e independientes. Entonces, por eso era importante en cuanto a las libertades políticas. Entonces, ¿qué cosas buenas y qué cosas malas tuvo la experiencia de este año? Yo creo que por lo bueno creo que es que se eligió finalmente. El mayor riesgo, el peor escenario de todo era que no se eligiera la Sala de lo Constitucional. ¿Y por qué el mayor riesgo? Pues particularmente porque el próximo año hay elecciones presidenciales, sí. Y sin una Sala de lo Constitucional, pues sin un árbitro de la Constitución, entonces hay mucho riesgo de caos, había mayor riesgo de que se llevaran adelante aventuras de asambleas constituyentes y cosas así. Entonces hay un tribunal constitucional que puede de alguna forma servir como de contención ante cualquier abuso. Entonces eso creo que es lo bueno, que finalmente se eligió. Lo malo, y lo otro bueno creo que también que hubo bastante participación y involucramiento de sociedad civil. Eso creo que contrastó respecto a elecciones que hubo en el pasado. Muchas organizaciones de sociedad civil y la gente que no estaba organizada también estaba interesada en el tema, y eso me pareció bien, pues sí. Estaba presionando, y creo que al final me parece que eligieron un poco por esa presión ciudadana. Lo malo que hubo, pues primero que se tardaron 4 meses en elegir. Otro punto negativo fue que no hubo reglas claras para la elección. Entonces uno de los puntos que principalmente se reclamaba por parte del Centro de Estudios Jurídicos, donde pertenezco, es que se establecieran criterios claros, criterios objetivos para evaluar a los candidatos. Ahí salió el tema de los baremos, los diputados no están de acuerdo con los baremos, es válido que no estén de acuerdo, pero entonces ¿qué criterio objetivo había? Entonces, al final creo que no sabemos a la fecha en base a qué se eligió a claro, y digamos hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que demanda precisamente que la deliberación tiene que ser pública. Sí. Y además los diputados en el dictamen o en el decreto donde se eligen los magistrados tienen que especificar las razones por las cuales fueron electos. Esto se dio a medias, digamos, en esta elección, ¿no? Pues sí, yo creo que ni una ni otra. La motivación no la tenemos clara, por qué se eligieron unos y otros, no tenemos claro. Y en la publicidad, pues el mismo presidente de la Asamblea Legislativa y otros diputados reconocían que había deliberaciones privadas, reuniones entre dos partidos o entre varios partidos que se realizaban fuera del seno de la Asamblea Legislativa y fuera del escrutinio público. Eso no tiene que ser así, los ciudadanos tenemos derecho a saber qué están deliberando, pues. No es una prerrogativa que tengan los diputados de discrecionalmente decidir quiénes van a ser los que van a juzgar la Constitución para todos. Claro, ahora hablamos ya de la participación de la sociedad civil dentro de este proceso. Digamos, algo inédito, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa fue
abrir el proceso de entrevistas de los candidatos a magistrados y muchas personas de la sociedad civil pudieron participar, de hecho activamente haciendo las preguntas. Sin embargo, al final de todo este proceso y cuando ya los diputados han electo a los magistrados, escuchamos declaraciones de algunos de ellos diciendo que el baremos que la sociedad civil propuso como evaluación para candidatos fueron muy perjudiciales, por ejemplo. Sí, yo creo que fue bueno esa parte que abrieron espacio para las entrevistas, que fuera cualquier persona a las entrevistas y pudiera plantear sus preguntas vía los diputados a los candidatos. Eso fue muy bueno, creo que de los avances importantes que hubo ahorita. Y también una de las deficiencias es ese ataque que hubo de varios diputados, particularmente en la última fase del proceso, a organizaciones de la sociedad civil, por el tema del baremo fue uno de ellos. Entonces, yo tampoco es que hay que sacralizar el baremo era lo mejor. Claro, el punto era que había que tener criterios claros y objetivos para evaluar los candidatos. Entonces, el baremo fue una opción que plantearon algunas organizaciones, particularmente fue el ISD y Acción Ciudadana, por parte de la sociedad civil. El diputado Leonardo Bonilla planteó su propio baremo. Sí. Entonces, eso lo hicieron para suplir un vacío de la inoperancia de la misma Asamblea Legislativa. Claro. Entonces, fue muy duro creo yo, particularmente para estas dos organizaciones, que los diputados, lejos de agradecer de que les estaban ayudando, los insultaron. Entonces, eso aparentemente por lo menos el mensaje que quedó es: aquí no se metan, aquí este es un tema de personalidad nuestra y déjenos a nosotros elegir como nosotros queramos. Sí, que de hecho tuvimos declaraciones de diputados diciendo, bueno, si quieren elegir a las personas que ustedes desean, métanse como diputados, métanse a un partido político o háganlo como uno partidario. Sí, eso me parece sumamente respetuoso y me parece que está totalmente desenfocado de cuál es el papel de un diputado, porque trasladando la pelota a los diputados que dijeron eso, pues si ellos decidieron ser diputados, están sometidos al escrutinio público. Correcto. Y si no les gusta, pues está bien. Y si no les gusta, pues que renuncien y que regresen a este lado. Y hablando ya de esto del escrutinio público, por ejemplo, y la participación, digamos, de algunos diputados dentro de las entrevistas de la subcomisión que entrevista a candidatos a la Corte Suprema de Justicia, mucho se cuestionó de hecho también los nombramientos internos de los diputados con respecto a esta comisión. ¿Por qué? Porque en muchos casos habían diputados que, por ejemplo, estaban en procesos de probidad, y con esto no quiero decir que ya tienen un enriquecimiento ilícito, no, sino que simple y sencillamente se está investigando aquellos diputados que probablemente hayan cometido estos ilícitos y estaban participando en el proceso también. ¿Cómo garantizar entonces hacer una elección idónea cuando se es juez y parte, ¿no? Sí, en efecto ese era otro de las distorsiones que hubo, ¿no? No solamente se elegían a magistrados de sala de lo constitucional, sino de la Corte. Y en ese tema, pues, el tema de probidad en los últimos años ha sido de los principales para la Corte en pleno. Y en efecto, eso generaba alguna distorsión, un conflicto de intereses. Porque si hay un diputado que está siendo investigado por la sección de probidad por la Corte Suprema de Justicia, pues hay muchos incentivos para que éste intente influir en elegir a magistrados que van a tener resoluciones amigables para su caso en particular, ¿no? Claro. Entonces, sí, en efecto, ese es uno de los puntos de la deficiencia. Ahora, la probidad y la transparencia en este caso van ligadas a las libertades políticas del ciudadano, en el sentido de que uno tiene que exigir que los candidatos que se elijan, en este caso diputados o mismos magistrados, cuenten con la probidad y con la transparencia necesaria para hacerlo. Sí, en efecto, la transparencia es ambos puntos, probidad y transparencia, coincido con usted, que son pilares fundamentales de la democracia y del Estado de Derecho. Entonces, en ese punto, si hay cuestionamientos de probidad respecto a algún diputado, hay que respetar la presunción de inocencia, pero ese conflicto de intereses que puede provocar podría dañar la
elección final de los magistrados que se hiciera, y eso en el futuro podría distorsionar el accionar de la Corte Suprema en probidad y en la defensa. Claro. También nosotros, en nuestras evaluaciones de libertades, por ejemplo, en el libertómetro, tenemos el derecho a fiscalizar la administración pública como uno de los puntos principales a evaluar. Pero a pesar de que tenemos una ley de acceso a la información, a pesar de que tenemos muchas herramientas hoy por las cuales fiscalizar, todavía vemos ciertas resistencias de parte del sector público a brindar información muchas veces. Y en ese aspecto hay que mencionarlo, si bien la Asamblea ha mejorado un poco, todavía no está dentro de los estándares, digamos, buenos, en los que se podría considerar que es una institución abierta. Si bien es cierto, muchos podemos llegar a la Asamblea Legislativa a pedir información porque es un organismo abierto, no así como la Corte Suprema de Justicia, pero todavía hay mucha tela que cortar ahí, ¿no? Sí, en esa parte yo creo que hay que reconocer que han habido muchos avances en el acceso a la información, bastantes significativos avances, pero yo creo que a partir de hace un año más o menos hubo un hito que cambió las cosas para mal, y vino de la propia Sala de lo Constitucional, cuando moduló el contenido del derecho a acceso a la información en una resolución. Entonces estableció una serie de ningún derechos absolutos, está muy claro, pero estableció una serie de excepciones que daban bastante espacio de discrecionalidad a toda la administración pública para negar información. Eso creo que marcó un antes y un después. Creo que en la evaluación que se puede hacer de la Sala Constitucional anterior, creo que ese es de los puntos flacos, los puntos negativos, y eso a mí me parece que envalentonó a muchos funcionarios en toda la administración pública, incluyendo a la Asamblea Legislativa, para negar información. Entonces, ese problema creo que no es privativo de la Asamblea, sino está en toda la administración pública, y bueno, sí, ese es de los avances que hay que seguir desarrollando. Y por ejemplo, bueno, yo creo que en el trabajo parlamentario que había el tema de transparencia en este año, creo que el tema de los magistrados como que copó la agenda, y por lo menos en avanzar en crear normativas para desarrollar o para ampliar el derecho a acceso a la información pública, tratando de mitigar los daños que provocó la Sala de la Constitución el año pasado. De eso no hemos visto nada, sí. Y puede ser que sea uno de los retos que tenga la Asamblea para el próximo año. Y este tema, que parece dormido en el Legislativo, también se amarra con aquella ley de probidad que fue declarada inconstitucional, y que se sigue trabajando con si no me equivoco, con la ley de enriquecimiento ilícito de 1959, amarrada con la de extinción de dominio, ¿no? Pero no hemos visto esfuerzos, por ejemplo, de los diputados por mejorar o actualizar una ley de verdadera probidad, ¿no? Sí, en efecto, todo ese tema de probidad, los avances que hemos visto no han sido gracias a la Asamblea Legislativa, sino han sido gracias a un momento que hubo en la Corte Suprema de Justicia, porque incluso en los últimos 2 años más o menos la Corte Suprema de Justicia paralizó el tema, y vamos a ver qué pasa hoy con los nuevos magistrados, los 5 nuevos magistrados que están comprando la Corte, si esto se retoma. Pero los avances han sido lentos. La Asamblea creo que no ha hecho nada para, por lo menos en este año, para profundizar el tema de probidad, el tema de la lucha contra el enriquecimiento ilícito, y aparentemente hasta hay visos de que como que les incomoda esos avances que han habido, y de alguna manera se quieren obstaculizar. Entonces, eso también está de los factores que de alguna manera distorsionan la actual elección del fiscal general de la República, ¿no? que de igual manera, pues, el fiscal ha sido, también ha aportado de alguna manera para el tema de probidad, tanto retomando los casos de probidad que le manda la Corte Suprema de Justicia y impulsando los procesos civiles, como después en los procesos penales que ha incubado. Entonces, esa falta de compromiso de la Asamblea con la probidad, creo que de alguna manera puede distorsionar la elección del fiscal. Daniel, en cuanto a libertades políticas también, nosotros tenemos como
un punto de honor, digamos, la libertad del sufragio y todo lo que conlleva, por ejemplo, el proceso electoral. ¿Se ha visto algún cambio, alguna modificación que afecte a los ciudadanos a la hora de ir a ejercer su voto? Recordemos que estamos apenas a 2 meses de una elección importante como la elección presidencial. Yo creo que no han habido mayores cambios en el sistema electoral y yo la verdad no veo, no soy experto en materia electoral, pero por lo menos no veo que sea necesario cambios de gran calado en el sistema electoral ahorita, por lo menos para el tema presidencial. Entonces, si no han habido grandes reformas en ese tema, pues no hay problema. Un punto que tal vez no es de creación legislativa, pero una práctica que sí es recurrente, que distorsiona, que está relacionada con el tema electoral, es lo que ocurre cada vez que hay una elección parlamentaria en el ínterin, hasta que ocurre siempre en febrero, marzo, por ahí, en el ínterin hasta que toman posesión los nuevos diputados, que es el 1 de mayo. Sí. Entonces, algo que ocurre siempre en ese ínterin es que después de la elección, ya se tiene claro cuál es la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, diputados o algunos grupos que saben que la próxima conformación legislativa les es adversa para sus intereses, tratan de apurar algunas iniciativas que se aprueben en la legislatura anterior. Eso ocurrió este año, ocurrió con el diputado Ray Wright. Él estuvo cuando fue las elecciones parlamentarias que fueron en marzo, creo. Sí, 18 de marzo, sí. Entonces, y la nueva conformación parlamentaria pues, daba muchos diputados a Arena, PCN, etcétera. El bloque de derecha se fortalecía. Entonces, en ese ínterin, pues el diputado Wright y algunos otros diputados estuvieron intentando que se aprobara esa exclusión de 4 causales de exclusión de responsabilidad para el delito de aborto. Sí. Independientemente de eso sea bueno o malo, el tema es una práctica recurrente de que cada abril, cada 3 años en abril, los diputados están corriendo para aprobar leyes, y eso al final es una burla al electorado, porque ya se expresa la ciudadanía en conformar a la Asamblea Legislativa de una manera, y es tratar como esa expresión ciudadana, esa es incómoda, pues tratan de burlar eso. No, y de hecho nosotros tenemos digamos una máxima aquí en Curul 85, y es que cada fin antes de ir a vacaciones o cualquier coyuntura de este tipo, a veces se aprueban leyes muy nefastas. Se pueden pasar impuestos, por ejemplo, para la ciudadanía cuando vienen estos ínterin entre cambios de legislaturas o vacaciones, por eso siempre hay que estar alerta, ¿no? Y esto es una práctica precisamente que se hace recurrente con los cambios de legislatura y que se meten temas que causan escozor en la población. Por ejemplo, el tema de el matrimonio, el reconocimiento del matrimonio entre hombre y mujer, que muchas veces se intenta impulsar justamente en los últimos días de las legislaturas, ¿no? Sí, esos temas son como huecos que encuentran los actores políticos para burlar la ciudadanía. Al final, los temas más controversiales son los que más se deberían de debatir en las campañas electorales y que sea la gente la que decida, ¿verdad? Entonces, por la opción que plantea la alternativa que le interesa. Pero eso de intentar burlar la decisión popular expresada en los votos, eso creo que es algo grave. Sí. Es una costumbre que ya hace. Todos los abriles ocurre eso, cada 3 años. Finalmente, ¿qué depara las libertades políticas con respecto a las aprobaciones, por ejemplo, pendientes que tiene la Asamblea Legislativa? Estamos inmersos en este momento en una elección de fiscal general de la República. Ya vimos los errores y las deficiencias que ocurrieron en la elección pasada de magistrados. En teoría, se supone que los diputados no van a cometer estos mismos errores. Incluso hablan ya de un baremo general, aunque sabemos que los criterios para elegir fiscal general son muy distintos a los de los magistrados, puesto que aquí casi que se presenta, y no lo digo con ningún desprecio, cualquier abogado a esta elección y otras elecciones más que vienen en camino, que tiene pendientes la Asamblea Legislativa, que depara los derechos o las libertades políticas para los ciudadanos. Sí, bueno, con el tema del fiscal, yo creo que
ya está bastante avanzado el proceso de elección fiscal y los errores ya se cometieron. Entonces ya tenemos varios diputados diciendo que han ido depurando la lista, ya 30 y pico. 32 candidatos, se hablan de 15, 14. Entonces no sabemos por qué han excluido los demás. Entonces eso es una expresión de que siguen tomando decisiones de manera discrecional y a espaldas de la gente. O sea, no sabemos por qué. Motivos hay, pero no los conocemos. Entonces, de igual manera me parece equivocado que mucha gente antes de que se iniciara el proceso ya está abogando por la reelección del nuevo fiscal. O sea, al final lo importante es que tiene que haber una evaluación respecto a todos los candidatos, ¿verdad? No se puede decir hay que abogar por la reelección del nuevo fiscal porque no sabemos si entre los otros candidatos hay uno mejor. Entonces, esas distorsiones creo que ya se consumaron en este proceso de elección del fiscal. Y bueno, sobre lo que queda, pues por lo menos que nos den explicaciones, que las deliberaciones sean públicas, ¿verdad? Entonces, todo eso, antes de que elijan, porque si pueden corregir eso, pues que lo hagan. Pero no tengo muchas esperanzas. Yo creo que va a ser la misma metodología opaca para elegir al fiscal que la que se utilizó para elegir a los magistrados. Entonces, eso creo que es un problema. Ok, le agradecemos Daniel Olmedo, secretario del Centro de Estudios Jurídicos, por este espacio en la entrevista de Curul 85. No, gracias a ustedes.